Y bien, estamos con Jenny Vilcatoma, la procuradora del caso La Centralita, quien ha sido, lamentablemente despedida en buena cuenta por el Ministerio de Justicia, por el Ministro de Justicia. Ella es una heroína de la independencia, digamos, de la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado o del país. Jenny, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Me imagino que mal. Sí, son momentos muy difíciles, pero me siento terriblemente afectada por cuanto el señor ministro Daniel Urresti ha emitido el día de hoy expresiones muy agraviantes hacia mi persona. ¿Urresti? Sin embargo, sí, ha dicho que yo necesito un tratamiento psicológico. Sin embargo, ¿pero quién lo dice? ¿Quién lo dice? Sin embargo, yo no lo he escuchado, lo he escuchado a mi menor hija de 10 años. Sí, pues. Claro. Señor, Sí, pues. es innecesario. Yo le pido a la señora Premier, tome acciones. Un ministro expresándose de esa manera, ¿frente a quién? Soy ahora una ciudadana peruana, poniendo de conocimiento hechos irregulares. Así es. Y lo hice cuando ejercía el cargo de funcionaria pública, y no con cualquier cargo, señor. Cuando ejercía el cargo de procuradora adjunta anticorrupción. Mañana es el día de la lucha contra la corrupción internacional. Y a mí el día de hoy, además de haberme despedido de la peor manera, el señor Daniel Urresti me ha agraviado. ¿Cómo le quito a mi familia, además de todo lo que está pasando, sus expresiones? Sí, pues. He puesto en conocimiento hechos concretos. Yo no necesito un examen psicológico. No, él lo necesita. Yo le exijo, tenga bien sí, el caballero Urresti, hacer honor al cargo que está ejerciendo. Soy una ciudadana peruana, soy una dama. Disculpas. Soy una dama, señor. Así es. Soy una dama. Ya, es una persona humana. No puedo permitir, además de todo lo que está sucediendo, agravios que atentan contra mi dignidad y el de mi familia. De acuerdo, debería ofrecer disculpas. Sí, estoy aquí para atender sus consultas. Bueno, hemos escuchado al abogado del presidente, al doctor Roy Gates, diciendo que en realidad en ninguno de los audios conocidos o que se han dado a conocer, el ministro ejerza una presión sobre usted o una indicación directa de que había que ir por el lado de la colaboración eficaz. Y que eso no se puede encontrar, que lo que hay es un interés por saber cómo funciona el sistema de la colaboración eficaz, etcétera. Pero usted dice en su carta al final que un día antes que saliera la aceptación de la renuncia del procurador, se refiere al procurador Salas, el mismo ministro de Justicia me llamó telefónicamente para tratar de convencerme que la colaboración eficaz del procesado Belaúnde del Ocio sí era posible. ¿Esto es verdad? Sí. Él lo llamó para decirle... El mismo día que Perú 21 sacó en portada la declaración del doctor Cristian Salas Beteta en el sentido de que el señor Martín Belaúnde no calificaría para un procedimiento de colaboración eficaz, el señor ministro Daniel Figalo expresó un pronunciamiento contrario al del señor procurador. Eso públicamente. Públicamente, todos lo hemos presenciado. Y el mismo día, aproximadamente 5 o 6 de la tarde, el señor ministro se comunicó conmigo en la Secretaría de la Procuraduría, precisamente existe un audio que así lo acredita, hacía esfuerzos para poder arrancar de mis labios argumentos que pudieran contradecir la postura ya expresada de aquel llamado para poder emitir una opinión respecto de la colaboración eficaz. Si bien es cierto que es el fiscal el que recibe, no podemos olvidar que en el caso Ancash el primer colaborador fue promovido por la Procuraduría. Se nos permitió la participación en todas las declaraciones desde el principio. Hemos aportado elementos de convicción. Hemos podido participar y formular nuestras interrogantes. La participación del colaborador número 1 le dio un giro a esta investigación de cero a todo. Eso fue propuesto por ustedes. Nosotros lo ofrecimos, pero porque ahora... la Procuraduría, gracias al trabajo serio que se ha realizado desde el 10 de abril de este año, fecha en que el doctor Cristian Salas y todo su equipo concurre a la ciudad de Chimbote
y se constituye la Fiscalía del Santa, y no nos dejarán mentir los señores fiscales, y recabamos las copias de la carpeta centralita, se realizó un estudio. Precisamente lo realicé yo porque ya conocía la carpeta y lo que se pidió era la prisión preventiva del señor Álvarez y de los 6 primeros imputados que se encontraban investigados en esa carpeta. Es así que con la presencia de este colaborador, a partir del 14 de abril del año 2014, esta investigación da un vuelco. La Procuraduría participó activamente. Es cierto, la Fiscalía promueve, la Fiscalía lleva a cabo, pero llega un momento en que se firma un acta y la Procuraduría participa de la suscripción de esa acta. Ahora, en ese audio que se ha dado a conocer, el ministro no le indica a usted en ningún momento que procedería la colaboración eficaz en el caso de Belaúnde Locio. Él le pregunta, y claro, lo que él está insinuando es que en realidad la Procuraduría no tendría por qué intervenir en ese asunto porque eso es una decisión del fiscal, y eso de alguna manera lo ha dicho César Azabache ahora. Este es un tema del fiscal y del juez. ¿Por qué la Procuraduría se interesaría en decir este sí y este no? Tomo sus palabras y les digo lo mismo. ¿Por qué un ministro se interesaría en que una procuradora le diga que sí o que no? En el caso concreto, la Procuraduría el 23 de abril del 2014 formuló una petición de ampliación de la investigación preparatoria, donde formuló cargos contra el señor Martín Belaúnde en condición de ser parte de la cúpula de esta organización. Frente a ese escrito, nosotros hemos presentado reiteradas peticiones de pronunciamiento, de forma tal que, estando a los hechos y a los elementos de convicción que existían en la carpeta, el señor fiscal debió emitir un pronunciamiento que diga que sí o que diga que no, pero que estableciera su condición. Si el señor fiscal, estando a los hechos y elementos de convicción que obran en la carpeta, hubiera establecido oportunamente que el señor Martín Belaúnde Locio ejercería o sería parte de la cúpula, no habría lugar a esta discusión, señor. Porque la ley se aplicaría y simplemente quienes son líderes no califican para la colaboración eficaz. ¿Y por qué Belaúnde Locio formaba parte de la cúpula según la Procuraduría? La tesis que hemos formulado es que esta presunta organización delictiva habría desarrollado diferentes actividades, habría contado con diferentes brazos, un brazo armado, un brazo legal, un brazo mediático. Frente a los actos de corrupción que se venían evidenciando en la región Ancash, existieron personas que se dedicaron a denunciar estos actos de corrupción. Personas que asumieron una postura frontal de lucha contra la corrupción y de denunciar estos actos de corrupción. Sin embargo, estas personas fueron víctimas de un ataque mediático, y tal es así. ¿Quiénes son? El señor Ezequiel Nolasco Campos, el periodista Quino Escudero, el señor ex decano del Colegio de Abogados, el señor, no recuerdo en este momento su nombre. Estas personas, concretamente, cítelos aquí, pregúnteles qué sucedió con ellos. Se desarrolló una campaña mediática. ¿Con qué finalidad? De callarlos. Y qué casualidad que precisamente contra estas personas que no cesaban en sus denuncias, también se formularon querellas. Al mismo estilo Orellana Rengifo se les formularon querellas y se emitieron sentencias, pero todo con la finalidad de callarlos. Esta maquinaria, señor, que cumplía dos funciones: de ensalzar la imagen del señor presidente César Álvarez Aguilar, y otra de atacar a todo aquel que se oponía. Esta maquinaria se desarrolló sus actividades en este local que se denomina La Centralita, que es el centro de operaciones de esta presunta organización criminal. ¿Y cuál es Precisamente, las acciones que se realizaban en tanto a las campañas y a los ataques estaban a cargo de un señor que se llamaba Jorge Luis Burgos Guanilo, así se le imputa en la investigación. Pero a su vez el señor refiere que quien es el jefe de este equipo sería el señor Belaúnde Locio, quien, a raíz del allanamiento ocurrido el 13 de julio del año 2011, se irroga ser dueño es dueño de la empresa Ilios Producciones, pero indica que las acciones que se realizaban de campaña no eran propios de un grupo que realizaba un trabajo en la centralita, sino que eso lo realizaba la empresa Ilios Producciones. Entonces, si nosotros seguimos una cadena de orden... ¿Y las producciones desarrollaba las campañas contra los ataques a los demás? No entiendo. ¿Qué es lo que es? En la centralita se realizaban, se desarrollaban, se producían
spots para atacar a los opositores. Pero asimismo se realizaban campañas a favor para ensalzar la imagen del señor César Álvarez. El señor Martín Belaúnde, en su declaración rendida en el año 2013 ante la Fiscalía, indica: yo soy amigo del señor César Álvarez, me encargo de su imagen personal, no le cobro un sol por ese trabajo, tampoco he suscrito con la empresa, siendo dueño de la empresa Ilios Producciones SAC, no he suscrito un contrato ni con una empresa pública ni con una empresa privada. Entonces ahí vienen los cuestionamientos. Entonces, si el señor César Álvarez no pagaba ni un sol por todo ese trabajo, tampoco suscribía a esta empresa ningún contrato con ninguna empresa pública ni privada, el cuestionamiento viene a ser de dónde provenían los fondos que sostenían toda esa campaña millonaria. El señor Martín Belaúnde Locio, en su declaración, dice: yo soy dueño de la empresa Ilios Producciones y me encargaba de esta maquinaria. Sin embargo, la tesis de la Fiscalía está formulada en atención a que esta sería que el señor Martín Belaúnde habría prestado el nombre de esta empresa para que sirva de fachada para las verdaderas acciones que se realizaban en el local denominado La Centralita. Entonces, si nos vamos en un orden de jerarquías, el señor Belaúnde Locio, por su propia versión, se irroga a ser dueño, se irroga a ser quien habría brindado o aceptado brindar este trabajo de asesoramiento de la campaña de la imagen personal del señor César Álvarez. En ese mismo orden viene las imputaciones al señor Jorge Luis Boruguanilo y luego, en última línea, todos aquellos trabajadores que vieron y realizaron trabajos de edición, de producción, de todos aquellos spots, tanto para ensalzar la imagen del señor César Álvarez como para atacar a los funcionarios. Esa es una tesis formulada por esta Procuraduría, perdón, no me acostumbro todavía, la Procuraduría Anticorrupción, claro, en base a elementos de convicción que existen en la carpeta. De acuerdo. Entonces, al haber el fiscal no formulado esa precisión, es que caben este tipo de discusiones. Claro. Entonces, lo que ha hecho la Procuraduría es decir: señores, en primer lugar, se ha esbozado una tesis de ser parte de una cúpula. Señor fiscal, pronúnciese. El señor fiscal no se ha pronunciado hasta el día de hoy. Eso ha generado este tipo de conflictos, porque si el señor fiscal determina que sería parte de la cúpula, no cabe discusión, señor. Pero si no, por lo menos nos da la posibilidad de que nosotros podamos cuestionar, o por lo menos recién abre las puertas pues para que se pueda dar una discusión de una posible, posible desarrollo de un procedimiento de colaboración eficaz. En la conversación que usted tuvo en el mes de mayo, creo, llamada por el ministro Figalo, ¿no es cierto?, donde usted acudió, me parece que también acudió con Joel Segura, y ahí estaba el señor Roy Gates, aunque al principio no le dijeron que era Roy Gates, ¿no es cierto? En esa conversación se preguntó específicamente por el caso Belaúnde Locio. Roy Gates, por ejemplo, estaba interesado, o el propio ministro, en saber cómo estaba el caso específico de Belaúnde Locio, o era en general sobre la Centralita. La pregunta en su momento fue directamente para saber qué es lo que había contra Martín Belaúnde Locio. Esa era la pregunta. Y lo que yo le he explicado de esta manera, de forma categórica, lo expliqué en ese momento, porque la carpeta yo la tengo en mi cabeza. Claro. Y yo le explico sin tener que leer absolutamente nada. Pero algo me preocupaba, señor, que mientras yo explicaba y decía: el señor Martín Belaúnde Locio ha dicho que es amigo del señor César Álvarez, el ministro Figalo decía: ¿qué? ¿Eso ha dicho? ¿Él mismo ha declarado? Sí, ha declarado. Está en la carpeta fiscal. ¿Es amigo qué? Perdón, de César Álvarez. O sea, el señor Martín en su declaración dice: soy amigo de César Álvarez. Entonces, cuando yo le explico ese tema, veo al ministro que reacciona y dice: ¿qué? ¿Eso ha declarado? Sorprendido. Sí, le digo, él ha declarado ante la Fiscalía. ¿Él mismo lo ha dicho? Por supuesto. Paso al segundo punto, que ¿eso ha dicho? Por supuesto que ha dicho, señor. Él mismo lo ha declarado. Y a medida que yo iba sustentando y sustentando categóricamente, porque así es mi estilo, señor, yo veía al ministro y al señor que estaba a su costado que se ponían cada vez más nerviosos, cada vez se agarraban el cabello, se echaban el aceite, y yo decía: ¿cuál es el problema aquí? Se entiende que deberían estar muy orgullosos que estoy explicando el caso, cómo se está trabajando de manera seria, pero yo los veía muy ofuscados. El día de ayer el señor Roy Gates estuvo en el programa en Canal N, se ofuscó. Yo vi cómo poco a poco se ofuscó a medida que le iban preguntando. Esa misma conducta tuvo ese día. Se fue ofuscando poco a poco y a mí me llamó la atención, de forma tal que cuando yo termino mi exposición, le pregunto al señor: señor, porque no me dejaba tranquila el hecho de sus expresiones, y le pregunto mirándole a los ojos: ¿quién es usted? ¿Quién es usted, señor?
¿Cómo se llama? Reaccionó Ah. y me dijo, Roy Gates. Roy Gates. ¿Y en qué área labora, señor? ¿Dónde labora? Y me contestó, soy asesor de O sea de que Palacio. no se lo presentaron No, señor, siquiera. no me lo presentaron, señor. Si a mí me lo presentaban, yo hubiera dicho, señor ministro, con todo el respeto, yo no puedo informar a una persona distinta, porque la información que tenemos acá es de primera mano, que no sea directamente relacionada a nuestra función. Yo no soy nueva en este caso, señor. Yo he sido fiscal provincial en el Santa, encargada de esta investigación. La reabrí. He sido fiscal adjunta superior anticorrupción en Loreto. He sido fiscal adjunta superior en Villa María del Triunfo. Claro. Vengo a asumir este cargo con mucha experiencia, sé perfectamente quién debe y quién no debe Entonces, estar, ¿usted y lo puedo suponía que decir. este señor Roy Gates, usted suponía que era un asesor del ministro o qué? No, puede ser un asistente, un secretario, Claro. alguien que le tome nota, Claro. ¿no? Porque en tanto no me presente y me dice es tal celebridad, Claro. yo no me puedo dar por enterada y yo llego preocupada por mi exposición, por mi tema, porque eran el caso Ancas, Claro. ¿no? Yo no me preocupé por ello, pero sin embargo le pregunté. Pero ¿sabe qué le pregunté inmediatamente? Porque cuando me dijo asesor de Palacio, obviamente Claro, sobre todo por las preguntas que había hecho. le pregunté y le dije, señor, usted me acaba de escuchar, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dijo. ¿Qué le aconsejaría usted a sus asesorados luego que me ha escuchado? ¿Me puede decir? El señor se sorprendió, me miró, me dijo que se ofuscó. Por favor, respóndame, señor, le acabo de explicar. ¿Qué le aconsejaría usted a sus asesorados? ¿Y sabe qué me contestó? Que deslinden, pues, señor, le dije, que deslinden. ¿No habrá pasado, señor, media hora o una hora? La bancada nacionalista, encabezado por el señor Sergio Tejada, en RPP se estaba presentando, indicando que deslindaba con el señor Martín Belaúnde Locio. O sea que usted encima les hizo un favor político. Yo quiero preguntarme, señor, si cuando yo expliqué, a mí me escucharon en tiempo real. Porque yo he explicado casi 2, 3 horas. O sea que usted está siendo grabada. Yo entré de día y salí de noche. ¿Cómo es posible que en tan pocos minutos toda la bancada haya tenido, pues, supongo, la información necesaria para poder deslindar? O me grabaron, o fue el señor, o quién fue la que, yo quiero saber, quién llevó la información para que la bancada nacionalista adopte esa decisión. Y para mí está estrictamente relacionado porque le pregunté y me respondió que deslinden. Claro. Más allá, señor, más me preguntan, más me acuerdo. Ajá. En el momento en el que el señor ministro me convoca a la reunión, en un exabrupto, lo primero que me dice es, ¿has revisado la prensa? ¿Has revisto los periódicos? Y la verdad, yo no había leído, casi no tengo tiempo de leer, más que mi carpeta fiscal, más que los actos que tenemos. No le presté atención y me convoca y de inmediato me dice, ¿sabes qué? De inmediato, ven, quiero informes, y me dice, de inmediato. Entonces, para toda reunión de un funcionario servidor público, se usa la agenda. Claro, ¿verdad? claro. Se programa, te dicen, ¿sabe qué? Tal día, porque si yo quiero una entrevista en este momento, tal vez el señor ministro no tenga tiempo porque tiene su agenda copada. Claro. Me dijeron, de inmediato concurre. Claro. Hice mi informe porque había quedado pendiente un informe, y cuando estoy saliendo de la Procuraduría llega el doctor Joel Segura y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy al ministerio porque ha llamado el señor ministro, está pidiendo un informe. Vamos, me dice, por favor, vamos. Señor, cuando llego donde el señor ministro, y en medio de toda mi exposición, porque cuando yo explico, señor, le miro a los ojos a todo el que me dirijo, en sus manos, donde él se sentaba, había un periódico. Habían varios, en realidad. Entonces, me llama la atención el periódico y empiezo a ver, porque dije, tal vez me va a preguntar de la noticia y yo no sé la noticia. Entonces, usted no había leído los... No había leído. Entonces me dedico a ver el periódico, y logro ver imágenes de César Álvarez, Martín Belaúnde y la primera dama. Entonces, el día de hoy he mandado a buscar, como no tiene idea, ese periódico, porque saco mi conclusión y yo analizo muchísimo y digo, lo primero que me dijo es, ¿has visto la prensa? Yo no le di importancia. Voy, expongo, al señor le pregunto, me dice, y después la bancada nacionalista deslinda. Entonces, he mandado a buscar el periódico, señor, y lo he encontrado. A ver. De fecha 15 de mayo, día de la reunión. Y la portada precisamente es esta, en la cual dice, asesora de primera dama es esposa de implicado en caso de centralita de Ancas. ¿Y qué fotografías tenemos? A la señora Roxana Altuna, a la señora primera dama Nadine Heredia, a Martín Belaúnde Locio. Pero lo importante es que aquí abajo aparece la imagen del señor César Álvarez. Yo me pregunto, para hacer un análisis, si veo la fotografía solo hasta acá, bueno, tal vez yo no tendría nada que explicar.
Pero si veo al señor César Álvarez y la investigación, la centralita, versa sobre el señor César Álvarez y otros imputados, yo me pregunto, entonces, ¿por qué me llamaron a mí? ¿Qué es lo que querían saber? Es decir, en este periódico aparece el señor Martín Belaúnde del Ocio. Claro. Me preguntan... Querían saber señor, cuánto había hablado Martín Belaúnde del Ocio. Me preguntan por Martín Belaúnde del Ocio. Sí. Y la pregunta es, ¿qué hay contra Martín Belaúnde del Ocio? ¿Qué hay contra Martín Belaúnde del Ocio? Yo explico, Claro. Era y para saber termina hasta la dónde reunión, había... hasta dónde. Hasta dónde Yo llegaba quiero la saber cosa. qué le preocupaba al señor ministro, actos propios de su función. ¿Qué le preocupaba al señor Roy Gates? El día de ayer, en una entrevista que he analizado el milímetro, el señor ha dicho de que él convocó a la reunión. Él convocó a la reunión esta. Uno. Dos. Le mostraron un documento y le dijeron, la reunión no estaba agendada. Es decir, el señor ha venido y dicho, yo quiero hoy. ¿Cuál era la urgencia? ¿Esta? Me pregunto. Claro, yo quisiera que me respondan. Sí, yo pues, quiero que me respondan. claro. Lógicamente, esta era la urgencia. ¿Por qué llamar? Porque el señor ministro me dijo, ven ahora. Así es. Sí, pues, no, es O sea, clarísimo, es clarísimo. discúlpenme, pero yo soy una persona seria, señor. He realizado un trabajo a De nombre acuerdo. de mi país, en representación de los intereses de mi país. Así es. Un trabajo activo, un trabajo que ha representado que esta investigación tenga un impulso importante. Eso no lo van a poder negar los fiscales actuales, anteriores, los imputados, los testigos, todo aquel que ha podido guardar relación con nosotros. Somos un equipo que ve y que participa de una investigación, señor, de 69 imputados. ¿Y sabe cuántas personas integramos el equipo? El doctor Hugo Laurente Eslava y yo. Trabajamos lunes a lunes, día y noche, para poder recabar información, analizar información. Entonces, yo no puedo permitir, señor, aún así pierda mi cargo, yo no puedo permitir ser utilizada para fines ajenos a la función a la que a mí me han contratado. Sin duda alguna. Y bueno, el asunto de la grabación ha llamado la atención, hay quienes se han sentido, digamos, que la primera reacción es qué audaz, cómo puede grabar al ministro. Y hemos visto las reacciones del ministro Cateriano, que es ministro de Defensa, pero parece que es ministro de Defensa del gobierno, que señala que se está violando un artículo de la Constitución, el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución, que defiende la inviolabilidad de las comunicaciones, etcétera. ¿Cómo sustenta usted este acto, haber grabado al ministro? En la carta que he presentado al señor presidente de la República explico una serie de actos consecutivos que inician con esta reunión que da lugar luego a una conversación en una reunión con el doctor Salas, donde se analiza pues la verdadera trascendencia de la presencia de este señor. ¿Y qué es lo que nos ordena el doctor Salas? A partir del día de hoy no contestan al señor ministro, no contestan las llamadas, no hablan con nadie, trabajan simplemente de lunes a lunes y la información es reservada, solamente conversan conmigo. Y a partir de hoy se registra absolutamente todo lo que suceda, todo en relación a esta carpeta. Eso fue una indicación de Salas. Por supuesto que sí, por supuesto, porque estábamos ante un caso emblemático, estábamos ante un caso donde se investiga una presunta red criminal, en tiempos en que nuestro país, el Perú, está siendo devorado por la corrupción, señores. De acuerdo, así es. Es así que yo informo una serie de hechos que están detallados en mi carta. Uno, entrevista con el señor ministro, en presencia del señor Roy. Segundo, la reunión de los señores fiscales, ¿dónde se realiza la reunión? En el Ministerio de Justicia. ¿Con quién? Con el ministro de Justicia. El ministro ha indicado que ha sido a pedido de la Fiscalía. No interesa, señor. Primer acto, está el ministro de Justicia. Segundo acto, reunión de fiscales con el ministro de Justicia. A partir de ese momento, señor, empezaron una serie de acciones por parte del Ministerio Público de negarnos todas las peticiones que nosotros hemos formulado. Hay una petición de variación de arresto domiciliario, prisión preventiva del señor Román Reina, expresidente del gobierno regional, por haber irrumpido en el gobierno regional con guardaespaldas, matones, de donde tuvieron que sacarlo con policías, que hace ver su interés de obstaculizar. Hasta el día de hoy el señor fiscal no se pronuncia. Y así una serie de pedidos que fueron negados sistemáticamente. Tercer acto, esta noticia de la presunta
colaboración eficaz que podría acogerse el señor Martín Belaúnde del Ocio. Tercer acto, el señor Cristian Salas, ex procurador, emite un pronunciamiento respecto de la postura de la Procuraduría. Finalmente es el procurador que tiene que emitir un pronunciamiento respecto a este tema, no el ministro. Siguiente acto, señor, el ministro es el que emite una opinión distinta al procurador. Siguiente acto, el ministro el mismo día, señor, me llama para querer arrancar de mis labios una postura distinta a la ya emitida por el señor procurador. Tercer acto, siguiente acto, era la declaración del señor César Álvarez en el penal de Piedras Gordas, donde estuve presente con el doctor Hugo Laurentes Lava, y cuando estábamos en plena declaración se hizo presente el abogado del señor Martín Belaúnde del Ocio, el doctor Urquizo Olaechea. Solicitó, engrosó a la sala de audiencias, todos los vimos, incluido el señor Álvarez, y solicitó una entrevista con el abogado del señor Álvarez, el doctor Carrión. Salieron, conversaron, el doctor Carrión regresó, interrumpió la diligencia, se llevó al señor César Álvarez al final y se saludaron. A partir de ese momento, señor, siguiente acto, resolución del procurador aceptando su renuncia. Siguiente acto, señor, lunes 1 de diciembre, que empezábamos la gestión ya con el doctor Joel Segura, quien el ministro otra vez nos reúne y sigue conversando de la colaboración eficaz, y me remito a los audios. Y es más, no ha salido en los audios que ahí se hace alusión a las reiteradas quejas que le hago contra los fiscales que no cumplían con su labor. Incluso me imputó que por mis quejas la Fiscalía le estaba cerrando las puertas a la Procuraduría de Lavado de Activos, a la Procuraduría Anticorrupción. Y yo le reitero y le digo, señor, eso no es posible, porque el Ministerio Público es independiente y autónomo. ¿Y sabe qué me refiere? Tú vives en un mundo de fantasía. ¿Qué se me estaba tratando de decir? Sí, pues. ¿Que no debía interponer quejas, señor? Tengo razones fundadas para poder haber hecho lo Pero que... ¿cómo fundamenta? Ya nos ha ganado el tiempo, ya nos están pidiendo... La ley 29542 precisamente establece las denuncias que puede interponer un funcionario y un servidor público. Si un funcionario o un servidor público está ante hechos irregulares y tiene elementos fundados que le hacen considerar ello, por supuesto que puede grabar una conversación de la que ella participa. Incluso se puede difundir, porque se está poniendo conocimiento, señores, actos irregulares dentro de una organización del Estado. Bien. La suscrita ha interpuesto una denuncia ante la Contraloría de la República y estoy a la espera precisamente de que resuelvan, y he solicitado se me dicten las medidas de protección. Es decir, en tanto no se resuelva mi denuncia, yo no podría haber sido despedida. Y si es así, ese acto sería nulo. Las leyes, señor, se dan por algo en este país para proteger precisamente a los funcionarios y servidores públicos que se atreven a denunciar. Claro. ¿Qué mensaje nefasto? Usted debería ser repuesta. Dejemos de lado a la doctora Vilca Tomás. ¿Quién debería pronunciarse sobre su La Contraloría de la República. Yo estoy a la espera de que se comuniquen conmigo. Estoy pidiendo una cita con el Contralor. Voy a estar a primera hora mañana para entregar los audios con los que cuento para que se acredite todo lo que estoy expresando. Protección, porque se le ha retirado la protección, ¿no es cierto? Sí, el señor Urresti ha dicho que sí le van a dar protección, pero creo que... Lo que sucede es que yo cuento con protección no por el cargo, porque el único que puede gozar de protección es el procurador. A mí me ha dado protección porque yo he sido amenazada anteriormente y desde que asumo el cargo, obviamente mi vida está en riesgo. Entonces, el día de hoy se hizo presente el señor que me brindaba seguridad, el señor César Alarcón, muy amablemente, incluso a quien le comuniqué, señor Alarcón, ya no soy procuradora, quiero saber, ¿usted va a continuar conmigo? Y él me dijo, por supuesto, doctora, yo me quedo aquí. Pero sin embargo, me llamó inmediatamente y me dijo, doctora, acaban de dar la orden de levantar la seguridad. Qué horror. Bueno, es doble. Ya el ministro Urresti, francamente, ya se ha pasado de... Y yo no necesito un examen psicológico, señor. Sí, pues, así es. Bien, Jenny Vilca Tomás, la felicito por su actitud, por su valentía, por su honradez, por su integridad, y esperemos que sea repuesta efectivamente por la Contraloría en su puesto. El país lo necesita. Muchísimas gracias por su participación. Nos hemos pasado la hora, pero en fin, era indispensable. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos.